Buenas tardes, vamos a explicar un poco sobre cómo resolver los ejercicios del trabajo práctico 1, que es la representación de los números complejos. ¿Qué hay que tener en cuenta? Los distintos formatos: par ordenado, binómico. El par ordenado va con paréntesis, tiene dos componentes, real e imaginario. Forma binómica, no van los paréntesis, se le agrega un más en el medio y la letra I a la parte imaginaria. Forma polar y trigonométrica trabajan con el sistema sexagesimal y se tiene que buscar lo que se llama módulo y ángulo. Módulo y ángulo se trabaja módulo por a través de Pitágoras con las componentes y el ángulo como el arco tangente de la componente imaginaria sobre la real. Una vez que ya tengo módulo y ángulo, lo expreso. Para poder identificarlo hay que hacer la representación gráfica para saber en qué cuadrante se encuentra. En este caso lo hemos dibujado en el primer cuadrante para que quede bien delimitado, con A en el eje de las X y el componente B en el eje de las Y. Siempre es un vector. Forma polar se escribe en paréntesis, primera componente va al módulo, segunda componente el ángulo. Y forma trigonométrica es el módulo por el coseno del ángulo más I por el seno del ángulo. Y nos queda la forma exponencial, que es a través del sistema de radianes, que lo único que tengo que hacer es una reglita de 3 para convertir el sexagesimal en radianes y expresarlo como módulo por L elevado al ángulo con I. Esos son los formatos o estructuras para poder trabajar. ¿Qué hay que tener en cuenta? Cuando yo quiera hacer un pasaje, ya sea de trigonométrica, polar o exponencial a binómica y demás, estas son las cuentitas que tengo que tener en cuenta. El módulo por el coseno me va a dar la componente A y el módulo por el seno me da la componente B. Veamos por el ejemplo. Si me dan la forma binómica, yo tengo que expresarlo en todos los otros formatos. Si me dan la binómica, lo primero que hago es la de par ordenado, que es más rápido. Veo que no tiene componente real, por eso es 0. Y esa raíz de 2 sobre 3 saco la cuantita y pongo el valor numérico que tengo. Para llevarlo ya a la polar, trigonométrica o exponencial, tengo que sacar el módulo, que se saca como la raíz cuadrada de sus partes al cuadrado, y el ángulo como arco tangente. ¿Por qué puse 90 si está dividido por 0? Para eso yo tengo que dibujar dónde se encuentra mi vector, visualizo que está sobre el eje de la Y, y por lo tanto el ángulo correspondiente a ese vector es de 90 grados. De esa forma, escribo ya módulo y ángulo en paréntesis y escribo la forma polar. Para la trigonométrica, módulo por coseno más el seno, y la forma exponencial tengo que hacer una reglita de 3 donde convierto esos 90 grados en radianes. En este caso me queda un medio de pi y de ahí lo expreso en forma exponencial. No tiene otra ciencia, ese es el proceso para trabajar. ¿Qué pasa si me la dan en forma trigonométrica? Para buscar los demás formatos, la polar ya la tengo, directamente tengo el ángulo y tengo el módulo. Para el exponencial simplemente hago reglita de 3, encuentro el ángulo en radianes y lo expreso. Los únicos que me cuestan un poco más es el par ordenado y binómico, que para poder calcularlos se saca a través del módulo por el coseno, me da la parte real, y el módulo por el seno me da la parte imaginaria. Y de esa forma ya encuentro los otros elementos. Si lo vengo a la parte gráfica mirando por la parte de acá, ya veo que el 0,87 se encuentra sobre el eje de las X y el 1,5 sobre el eje de las Y, y ese está en el primer cuadrante también. Si me lo dieran en forma exponencial, se hace del mismo trabajo. Ese ángulo primero lo hago por regla de 3 para convertirlo en grados. Una vez que ya tengo los grados, escribo trigonométrica y polar directa, porque ya tengo módulo y ángulo. Y para llevarlo a la forma binómica y para ordenado ya lo trabajo. Para eso hago módulo por coseno, módulo por seno y obtengo las componentes. Lo puedo graficar para ver en qué cuadrante se encuentra y grafico dichas componentes. No es complicado, hay que buscarle la vuelta para trabajarlo de manera lo más práctica posible. Espero que con esta mini ayuda haya servido para poder trabajar. Mucha suerte.